están? Bienvenidos otro miércoles de live. Hoy me va a acompañar la doctora Silvana Coponi y vamos a hablar de SIBO con una mirada integrativa desde la biodescodificación y la medicina. Así que si últimamente has escuchado mucho esta sigla y querés saber de qué se trata, cómo es el tratamiento, cuál es el origen, hoy te vas a enterar de todo. Y como siempre les digo, los que están en vivo en este live van a poder hacer sus preguntas. Así que si estás atravesando por esta etapa de incertidumbre donde todavía no te diagnostican o no saben cuál es ese problema intestinal que te causa dolor en el estómago, tal vez diarrea o todo lo contrario, en una de esas tenés estreñimiento, mucha inflamación, muchos gases, muchas molestias. Vamos a ver de qué se trata el SIBO y si sos una persona que tal vez está portando esto y todavía no se ha enterado. Así que si conocen a alguien que puede estar padeciéndolo, compártanle este live para que también se pueda interiorizar. Así que voy a ir invitando a la doctora Silvana Coponi, que nos va a acompañar hoy. Y estén todos atentos porque van a poder realizar sus preguntas para que junto con la doctora podamos responder y puedan aclarar las dudas que se les vayan presentando. Gracias a todos por sumarse, por acompañarnos. El último live del año. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Eri, hola gente. Gracias por la invitación de nuevo. No, gracias a vos por todo tu cariño, tu aporte, porque siempre estás respondiendo las preguntas con total dedicación. Y yo sé, y se lo cuento a los que no saben, que así como lo haces acá con nosotros en el live, también lo haces con tus pacientes cuando los estás atendiendo. Así que es bueno, las cosas buenas uno las tiene que replicar y las tiene que contar. Así que también le cuento a todos que si se quieren atender con la doctora Silvana Coponi, aunque no vivan en su provincia, pueden hacerlo de manera online, porque ella también atiende con esta metodología, y para obtener su teléfono se pueden poner en su Instagram, que es DRA, abreviación de doctora, dra.silvana.coponi. Coponi va con 2P, entonces ahí la encontrás, la escribís, ella te pasa el teléfono o la ubicás directamente en la biografía de su Instagram. Bueno, hoy un tema del cual se viene hablando mucho, viene resonando mucho, pero las personas todavía no saben qué es SIBO, de qué se trata, qué significan estas siglas. Silvana, contanos. Bueno, vamos a empezar diciendo que quisiera saber si del grupo que nos está escuchando y los que nos escuchen después, alguien no tuvo alguna vez distensión abdominal y molestia, ¿sí? Y mucho aire en la panza en algún momento de su vida y que lo relacionan con algún cambio en nuestro estado de ánimo o con el estrés. Bueno, con respecto a eso vamos a hablar. SIBO es una sigla en inglés que trata de explicar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y les voy a explicar que nosotros tenemos en todo nuestro tubo digestivo lo que nosotros llamamos la flora habitual, ¿sí? Que son bacterias que nos ayudan a hacer la digestión. Generalmente hay un grupo de bacterias en el intestino delgado que no está en el intestino, perdón, en el intestino grueso que no está en el intestino delgado. Entonces, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, está considerado una disbiosis. ¿Qué significa eso, Erika? Que las bacterias o la flora que está habitualmente en nuestro colon invade, ¿sí? Y se multiplica dentro del intestino delgado. Y esto trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque el intestino delgado no tiene por qué tener las bacterias que forman parte de la flora colónica, es decir, del intestino grueso. Y ahí aparecen un montón de personas que se presentan a la consulta diciéndonos que están distendidos, que tienen dolor abdominal, que tienen trastornos en la digestión, trastornos en la absorción, fatiga, flatos, eructos e incluso diarrea o constipación. Hay una gran cantidad de enfermedades del tubo digestivo, dentro de ellas el síndrome del intestino irritable, que se pueden presentar con alguno de estos síntomas, pero el tratamiento es diametralmente Claro, opuesto.
Por Claro, eso porque a es veces se los confunde. exacto. Por eso es que es súper interesante tratar de hacer la diferencia porque el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO, que nosotros llamamos, se trata de una manera. Y el síndrome del intestino irritable o la celiaquía o la enfermedad de Crohn, que son las enfermedades o patologías con las que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, se tratan de diferente manera. Por eso es interesante ir contando, ¿sí?, de qué se trata este sobrecrecimiento bacteriano y por qué está generado, y después ver qué es lo que pasa adentro nuestro que hace que bacterias que están en el colon lleguen a más arriba al intestino delgado desde la biodecodificación para poder así entender de manera integral, ¿sí?, esta patología y poder así darle una respuesta justamente mucho más holística. Bien, y también decirles a todos los que están estudiando biodescodificación o que ya se han recibido de biodescodificadores, que es difícil que encuentren el significado del SIBO en los viejos libros de biodescodificación. Así que presten atención a este live para que puedan obtener mayor información y comprender y poder ayudar también a sus consultantes. Y esta multiplicación de bacterias, Silvana, ¿a qué se debe? Bueno, la multiplicación bacteriana de bacterias que están en el colon dentro del intestino delgado básicamente se debe a una dismotilidad, es decir, que el intestino delgado pierde la motilidad y esto puede ser como consecuencia de un montón de enfermedades o como consecuencia de la edad. Pero hay otros factores que pueden hacer que estas bacterias, que son generalmente gérmenes gram negativos como la Escherichia coli, la Klebsiella, etcétera, colonice el intestino delgado y nos den todos estos trastornos, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del tubo digestivo, como por ejemplo el uso crónico de omeprazol, es decir, de inhibidores de la bomba de protones, que está ampliamente usado hoy porque todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo siente que la comida le cae mal y el omeprazol es un fármaco hoy por hoy de venta libre. Bien. Entonces, la, la dismotilidad, es decir, que funcione mal o que se mueva mal el tubo digestivo como consecuencia, por ejemplo, de la diabetes, de la edad avanzada, de la diverticulosis del tubo digestivo, sobre todo del intestino delgado, de otras enfermedades virales como el HIV, por ejemplo, ¿sí?, de las gastritis actínicas en aquellos pacientes que han hecho radioterapia sobre la parte del abdomen, son, digamos, causan dismotilidad en el intestino delgado y ahí es que las bacterias del intestino grueso invaden el intestino delgado y dan todo esto. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la invasión de estas bacterias? Porque no sería nada si nosotros solamente estamos distendidos, pero la mala absorción y la mala digestión nos van a llevar a la larga, Erika, que es por ahí donde nosotros tenemos que hacer intervenciones en déficit de absorción de nutrientes, por ejemplo, de hidratos de carbono, de proteínas, de vitaminas que son liposolubles como la vitamina B12, y todo esto a la larga nos va a llevar a la fatiga. Es decir, que el paciente que tiene SIBO no solamente tiene la panza inflada, tiene mucho aire, tiene digestiones muy lentas, ¿sí?, tiene diarreas o constipación, tiene mucho aire en el tubo digestivo, sino que si esto se perpetúa en el tiempo y nosotros no le damos un tratamiento que sea adecuado, van a llevar a tener un montón de problemas que tienen que ver con la mala absorción de nutrientes y se van a fatigar mucho más que lo habitual. Claro, porque no nos estamos alimentando correctamente en el sentido de que mi cuerpo, al no absorber esos nutrientes, empiezo a presentar esto, justamente, esta falta de nutrientes que me llegan a esa fatiga. Y si escuchamos mucho, hace rato que todo el mundo viene, está mal decir todo el mundo, ¿no? Está mal generalizarlo, pero decir, estoy cansado, no doy más, no puedo más, ¿a qué hora se termina esto? Y cada vez lo vamos viendo. Antes por ahí lo veíamos a fin de año y vemos que se va corriendo en los meses del año y que cada vez el cansancio no se va nunca. Y justamente es cargar con una fatiga porque no estamos absorbiendo los nutrientes
como debería ser. Y también hay que comprender que este exceso de bacterias vienen y cumplen con una función. No es que sean nuestras enemigas, como siempre lo comentamos. Ahí se ve mi gordo de fondo que está regando y él corre bonito. No importa, amor, estás haciendo tus actividades. Y aparte le corté, estaba limpiando la pileta, lo saqué zumbando de la pileta, mi amor. Bueno, después lo devolvimos a sus actividades. Y entender que para que haya una proliferación de bacterias, estas bacterias se están multiplicando porque algo está sucediendo y se requiere más de ellas. Por eso también van colonizando de un lugar a otro porque una función viene a cumplir. Cuando lo miramos desde el lado de la biodescodificación, vamos a entender que todo lo que tenga que ver con intestino tiene que ver con lo que no puedo digerir o lo que tengo que digerir, pero es tóxico. Entonces, tenemos que comprender dónde inicia todo esto, que es atrapar el bocado con el cual yo me tengo que alimentar. Atrapar el bocado es poder salir a conseguir ese sustento. Si lo vamos a mirar en nuestros antecesores de una manera más arcaica, había que salir a cazar. Y para poder cazar teníamos que ser aptos e idóneos. Si al salir a cazar el animal me lastimaba a mí y tenía una herida que puede ser muy profunda y me deja convaleciente mucho tiempo, me desvalorizo porque no soy apto ni idóneo y no puedo alimentar a mi familia en ese momento crucial. Esto está grabado en nuestro inconsciente más arcaico y hoy atrapar el bocado es ascender en el trabajo, ser visto y reconocido por mis jefes, esta labor que estoy llevando adelante, lo que me estoy esforzando, tal vez me esfuerzo más que los demás, tal vez me preparo, estudio para que me den un ascenso. ¿Y qué pasa cuando no me ven, no me lo dan y empiezo a sentir que soy desvalorizado o que no me siento lo suficientemente apto porque me desvalorizo en una comparación? Porque la desvalorización va a tener que ver mucho con las bacterias. Y acá estamos hablando de una proliferación de bacterias. Bacterias que se están multiplicando y que están migrando de una parte a otra. ¿Por qué? Porque se necesitan. Entonces, ¿cuál es el bocado indigesto, ese bocado envenenado que te estás comiendo, que estás tragando sistemáticamente? No es que te pasó una sola vez. Tal vez es un hecho, recién hacía un ejemplo desde lo laboral, donde vos te estás masticando con bronca, que no te ven, que no te reconocen, que tal vez ascienden a otras personas cuando vos te venís preparando y tenés más trayectoria, cuando estás haciendo todo lo posible, y te estás comiendo este bocado indigesto, este bocado tóxico. Me voy envenenando con ese bocado tóxico, que por lo general nunca comeríamos algo que me envenena, porque teníamos una barrera antes que eso. Si yo como algo putrefacto, algo venenoso, voy a tener la tendencia de sacarlo afuera, devolverlo, vomitarlo. Pero ¿qué pasa con estos bocados indigestos emocionales que el cerebro no puede distinguir dentro de un bocado real tóxico a ese bocado emocional? Que me lo sigo comiendo, lo mastico, lo trago, pasa por el estómago, o sea, ya empecé con este proceso de digerir lo tóxico y después al pasar a los intestinos donde se tiene que absorber eso que yo estoy ingiriendo, me encuentro con que no puedo, con que se queda ahí, con que se queda atrapado. Y acá vamos a encontrar dos clases de personas, los que retienen y se quedan con la bronca adentro, con lo indigesto. Tal vez no fue en lo laboral, pero fue en una relación, tal vez fue en la relación con mis hijos que no me valoran lo suficiente, que pasó algo que no podemos resolver, que me desvalorizo porque no me siento apta para resolver ciertos problemas que a ellos se le presentan, o que ellos no valoran lo que hago.
que ellos no valoran todo mi esfuerzo y mi sacrificio, y esto puede durar años, o también en una relación de pareja, de amigos, donde yo siento que estoy dando y el otro no valora todo mi esfuerzo, mi sacrificio. ¿Les resuena algo de esto? Déjenlo acá en los comentarios, porque quiero que se observen a sí mismas, porque para tener SIBO, el problema empezó antes de que se presentara el síntoma. Y a veces en las relaciones, con los hijos, con los padres, con las parejas, en el trabajo, yo durante años estoy tragando este bocado indigesto y tóxico que no puedo terminar de digerir y por eso necesito que haya más bacterias para que vengan a comer eso que queda ahí porque no termino de digerir. Algunas personas con una diarrea sacarán lo tóxico y otras con el estreñimiento se quedan con todo adentro y no largo nada. ¿Por qué? Porque todavía no puedo digerir eso que me pasó. No puedo digerir esta injusticia. No puedo digerir esta situación. Ahí me ponen en muchas ocasiones. ¿Quién no pasa por esto? Yo creo que todos, pero para que haya un síntoma dijimos que tiene que haber un sobreestrés. O sea que mi cabeza está con eso, que no lo suelta, que no me deja dormir, una situación muy dramática para mí. Tal vez otros no lo miran con tanto dramatismo o tienen herramientas internas para seguir y resolverlo, pero hay otras personas que esto me carcome la cabeza, se me viene el mundo abajo, entonces es muy dramático, tal vez me tomó por sorpresa, es una situación inesperada y estoy todo el tiempo con ese biribiri, esa conversación interna y no suelto esa emoción, no tengo esa descarga emocional, tal vez no lo comento con nadie. Para que vayan comprendiendo cuál es la diferencia entre tener un síntoma y pasar por un mal momento que no puedo digerir, pero que no tiene un sobreestrés. No todos los seres humanos nos tomamos las cosas de la misma manera. Entonces, cuando yo estoy tragándome estas emociones indigestas, este bocado indigesto que me envenena, que es un bocado tóxico, va a haber un resentimiento a nivel intestinal porque no se puede digerir el veneno, porque no puedo digerir lo tóxico. Para que vayan entendiendo desde la biodescodificación cuál es el origen emocional de estos problemas a nivel intestinal. No sé si hubo alguna pregunta, Silvana, mientras yo iba hablando, porque vi algunos comentarios. Sí, ahora yo, ¿Hay alguien que tiene que...? ahora yo te cuento, Eri, Dale. pero déjame aportar un poquitito a esto que estás diciendo vos, que es súper interesante, que es a todo aquello indigesto que vivimos en soledad algún tiempo atrás y que hoy, con la situación en que estamos viviendo en el país, esto de no llegar a fin de mes, de tratar de llegar, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo o el estrés mismo de poder conseguir un mejor lugar desde lo laboral, tenemos lo que nosotros llamamos en biodecodificación un resentir. Y es por ello que muchas personas han tenido esta sensación o este bioshock que hablamos en biodecodificación un tiempo antes, y con el estrés que estamos viviendo hoy por hoy tenemos el resentir y aparecen estos síntomas. Eso es lo interesante de trabajar en la biodecodificación, de ver dónde está hacia atrás aquello que fue dramático y vivido en soledad y que hoy por hoy se representa en el SIBO. Bueno, quiero responder, la primera pregunta que nos hicieron fue Mariana, que preguntó si dejando la lactosa y el gluten ayuda. Bueno, dentro del tratamiento del SIBO vamos a encontrar que como es un sobrecrecimiento bacteriano, lo vamos a tratar con antibióticos, pero hay muchas otras, aparte de la biodecodificación, hay muchas otras opciones y una de ellas son las dietas. Hay una dieta que es no fermentadora, que tiene una sigla y que es FODMAP, FODMAP es la sigla de la dieta. Son dietas específicas que les hacen los nutricionistas, que son dietas en alimentos no fermentadores. Por lo tanto, sí, dejando la lactosa podría ayudar. Si bien no es lo único que va a ayudar, pero sí la dieta ayuda. Por otro lado, otra de las personas... ¿Cómo saber si tengo SIBO? Estoy Bien, leyendo por ahí. perfecto. Bueno, le quiero contestar primero a Vani, que preguntó cuando el tubo digestivo no funciona. El intestino funciona siempre, gente, porque se maneja con un sistema nervioso que se llama autónomo. Como todo lo que tiene autonomía, no tiene el manejo de nuestro cuerpo a
a discreción, digamos, sino que se maneja de manera automática y el tubo digestivo tiene algo que se llama peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento propio del intestino que hace que el alimento entre por la boca y termine saliendo por el ano. Es decir, que el tubo digestivo funciona siempre. Lo que tenemos que ver, Vani, es si funciona bien o mal. Si funciona mal, tenemos un montón de opciones como los fármacos, las dietas, los probióticos, por ejemplo, que nos van a ayudar a que ese funcionamiento sea el óptimo. Pero funciona siempre a menos que haya una obstrucción intestinal o una isquemia o infarto intestinal, en cuyo caso el intestino deja de moverse y eso nos representa casi siempre un riesgo de muerte. Bien, por otro lado, contestarle a, no leo muy bien, pero Nails, algo así, que dice, ¿cómo saber si tengo SIBO? El diagnóstico del SIBO hoy por hoy se hace de una manera muy sencilla, que es con un test del aliento que mide la cantidad de hidrógenos que tiene nuestro aliento, y el hidrógeno está formado por la fermentación que generan estas bacterias en el intestino delgado. Para ello, nuestros pacientes o el consultante que quiera hacer el diagnóstico de SIBO tiene que hacer una dieta donde hay que dejar ciertos alimentos, no hacer ejercicios extremos, dejar el tabaco, etcétera, etcétera, y se va al laboratorio. En ese laboratorio van a soplar como la pipeta que soplan cuando hacemos el alcotés, algo muy parecido a eso, y eso va a medir la cantidad de iones hidrógeno que tiene nuestro aliento, y un valor mayor a 20 partes por millón nos da el diagnóstico de SIBO. Hay otra forma de hacer el diagnóstico que es mucho más invasiva, mucho más cruenta, que es a través de una endoscopía, ¿sí? Donde se toma una cantidad de líquido del intestino delgado y se miden las bacterias y se cuantifican las bacterias y se identifican las bacterias que hay. Pero es mucho más sencillo hacer el test del aliento, ¿sí? O el test de la expiración, como le quieran llamar, y ese simple resultado es el que ya nos habilita a nosotros a tratar al paciente con antibióticos, más esto que les acabo de decir, una dieta no fermentadora, probióticos, por supuesto, ¿sí? Y la parte de el acompañamiento desde la biodecodificación. Para Creo llegar que al con eso... origen y no volver a caer en lo mismo, porque le Exacto. tenemos que avisar a todos que por más que te hagas un tratamiento, puede volver a ser reincidente. Por eso vamos y lo hacemos también desde el origen emocional que lo causa. Y bueno, vamos a tener que liberar emociones. Eso es lo que hacemos en una biodescodificación, una liberación muy profunda de la emoción causante. Para eso tenemos protocolos, para poder detectar ese momento, ese suceso que todavía está atrapado, vamos a decirlo, trayéndolo a este síntoma, eso que tuviste que comértelo, tú bien que te masticaste esa situación, la tragaste, pero no la podés terminar de digerir. No la podés digerir porque es fuerte, porque es injusto, porque no te valoran lo suficiente, porque nunca tendría que haber pasado. Y todo esto que siempre nos decimos cuando nos pasa algo donde sentimos que me están menospreciando, me están desvalorizando, no ven todo mi esfuerzo, todo lo que yo hice. Vayan buscando por ese lado, eso que no pudiste digerir, ese bocado tóxico, ese envenenamiento por dentro que todavía no puedo liberar. Sé que muchos van a encontrar mucha información de esto, pero bueno, hay que encontrar el momento preciso en que se combinó con las 4 características del BioShock con un sobreestrés para que se inicie el síntoma. Pero para que vayan teniendo una ideíta que fue esa situación que vos sabés muy bien porque no has dejado de pensar en ella, te sigue dando vuelta en la cabeza y todavía no la puedes digerir. Entonces, hacer un tratamiento y no resolver la causa, el origen, es volver a reincidir sobre el síntoma. ¿Qué más nos podés contar, Silvana, que sea de utilidad para que las personas lo reconozcan? Porque una cosa es tener que ir a hacerme los estudios, pero ¿qué me pasa antes? ¿Cuál es la incomodidad? Que lo dijiste al principio, nada más que hay personas que recién se suman. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la molestia a nivel física que me va a hacer sospechar para yo ir a hacer una consulta? Bien.
antes de contarte de nuevo los síntomas, déjame decirte, porque estoy totalmente de acuerdo con vos, la tasa de recurrencia de SIBO en un paciente que está tratado, ¿sí? Y bien tratado, es de arriba del 40%. Eso significa que tenemos que ir un poquito más atrás, ver qué historia acarreamos, como para ver si juntos, ¿no? El tratamiento y la biodecodificación son más efectivos que el tratamiento solo. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener como para sospechar si tenemos un SIBO? Que yo siempre digo que este tipo de encuentros aportan un montón de datos, pero eso no nos exime de ir a visitar un profesional de la salud, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros empezamos a contar un montón de cosas, la gente cree que tiene la patología, no hace la consulta médica, se automedica y tal vez no está haciendo bien. Entonces, está bueno que nosotros eduquemos, pero está bueno también que al ser educados vayamos después al profesional para que nos oriente un poco mejor. ¿Cómo se presenta la persona que tiene SIBO? Es una persona que tiene distensión abdominal, tiene dolor abdominal, es un dolor abdominal difuso que puede llegar a ser intenso incluso, tiene mucho acúmulo de aire, ¿sí? Que se va a manifestar por flatulencias, por eructos incluso, ¿sí? Tiene digestiones lentas e incluso tiene un síndrome malabsortivo, puede tener diarrea, puede tener constipación. Y todo esto puede venir de la mano, por ejemplo, del uso de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, de la mano de la diabetes, y se confunde el SIBO con otras enfermedades como la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias del intestino, como el síndrome de Crohn, por ejemplo. Acá ¿Sí? quiero hacer ese gran paréntesis. Eso que acaba de explicar la doctora Coponi, que muchas veces en esto de que se hacen estudios o que leen, buscan en internet, pero no consultan con un profesional, confunden el SIBO con la celiaquía. Entonces, están pensando que tienen una cosa y les genera un montón de estrés que va a perjudicar más porque me estoy inventando un drama nuevo que no es tal, porque justamente no es celiaquía. Entonces, sí es bueno contactar con el profesional idóneo para descartar otras patologías. Si quieren, la pueden contactar a la doctora Coponi. A ella la pueden ubicar en su Instagram como dra.silvana.coponi con doble P. Si no, lo buscan en mi Instagram y yo constantemente la tengo etiquetada para saber, para ir disipando sus dudas. Hay que tomarse en serio la salud. Hay que tomarse en serio, porque necesito descartar síntomas para no confundirlos con otros y para no hacerme un sobreestrés creyendo que se inició otra enfermedad y ahora cómo voy a vivir el resto de mi vida con tal cosa. Que nos trae muchas veces un conflicto de diagnóstico. A veces no es el médico el que me hizo el conflicto de diagnóstico, que es el estrés que yo hago porque me dijo que tengo una enfermedad, sino que me lo hago yo mismo porque todos van a googlear y Google siempre los resultados son para cualquier enfermedad el mismo desencadenante, entonces se hacen la cabeza, no se están haciendo ningún favor porque se están estresando más y no te deja dormir, es un drama y empezamos con las características del BioShock y empiezo con un conflicto nuevo. Entonces, por supuesto, ahí la tenemos a la Ceci que está opinando, le mandamos un beso grande, hoy no podía estar con nosotros porque está con prácticas de Mira, su presentación. Bueno, ella es una artista, así que la vamos a tener, nos está saludando, te mandamos un beso, hermosa. El próximo live que vamos a tener, que va a ser en enero, porque ahora los miércoles coinciden justo con las fiestas, vamos a hablar de menopausia. menopausia. Un tema que consultan tanto, pero tanto, pero tanto, y que tiene encima tantos detractores, mitos, y vamos a conocer las verdades. Y cómo también lo puede vivir cada uno, porque no todas las mujeres van a vivir la menopausia de la misma manera. Entonces nos vamos a volver a encontrar en enero. Y si tienen preguntas para hacer con respecto a sus problemas intestinales, sobre el diagnóstico del SIBO, hay una chica recién puso que ya se va a hacer la semana que viene los estudios sobre SIBO, así que ha progresado mucho en ir a
a consultar con el médico, porque a veces pensamos que no, bueno, estaré mal del estómago. Y en esto de estaré tal vez mal del estómago, estamos postergando algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, y de la salud hay que hacerse cargo. Es una responsabilidad individual, una responsabilidad personal. Entonces, no se automediquen, porque a veces esa medicación, por creer que tenés una cosa que no tenés, dificulta más o empeora más un síntoma o tapa un síntoma, lo que es mucho peor. Entonces, sí, hay que quererse lo suficiente, gente, como para buscar la ayuda necesaria para salir de un síntoma, para descartarlo, para conocer un poco más de una manera idónea. No hay que postergar esto, hay que tenerse en cuenta. Y las personas que se aman y que se quieren van a iniciar dando esos primeros pasitos, fijándome qué es esta molestia que tengo, qué es este problema, dejar de minimizarlo y tomar en serio la salud individual. Voy a leer un poquito los mensajes. Espectacular el vivo de hoy, muy buena la información. Felicitaciones a las dos. Gracias, Juan. Tengo dudas con los vértigos recurrentes. Hermoso tema, chicas. La importancia del diagnóstico diferencial, eso es lo que nos aportó Ceci. Bien. No sé si hay alguna pregunta más referida a lo intestinal, al SIBO, a los problemas de asimilación, de fatiga, de distensión abdominal, que es el tema que tratamos hoy. Entonces, estaría bueno que las preguntas tengan que ver con esto para que vayan sacándose sus dudas. Y si conoces a alguien que puede estar presentando estos síntomas y que tal vez no sabe y nunca oyó hablar del SIBO, pasale este live para que lo pueda ver, para que pueda tomar conciencia, para que pueda chequear si lo que le está pasando es algo de esto que nos aportó la doctora Silvana Coponi, y poder hacer un tratamiento o buscar a un profesional idóneo para poder descartarlo o no. Bien, entonces ya sabemos cómo empieza. Nos están saludando desde acá Berito de Mendoza, una coterránea mía, y acá dice, yo tengo todos esos síntomas. Bien, entonces, Bueno, tomar Vero, conciencia. ¿Qué tiene que hacer, Silvana? bien, con respecto a, voy a aprovechar a Vero que dice yo tengo todos esos síntomas. No perdamos de vista que el síndrome del intestino irritable tiene muchos síntomas que son parecidos. Entonces, muchas veces el paciente se autodiagnostica y dice, ah, yo tengo intestino irritable, pero resulta que el tratamiento del intestino irritable no resuelve el problema. Es decir, que el paciente sigue distendido, sigue con dolor, ¿sí? Y entonces ahí les entra la duda o la angustia y dicen, pero si yo tomo miopropan, yo tomo esto, yo tomo lo otro y no mejora. Claro, porque la diferencia entre el SIBO y el intestino irritable, que es lo que más frecuentemente se malinterpreta desde la salud, ¿no? Tiene intestino irritable o tiene SIBO, es que el SIBO se trata con antibióticos, porque lo que tratamos es de erradicar una bacteria. Y el intestino irritable, el síndrome del intestino irritable, es un problema en la motilidad del tubo digestivo. Por lo tanto, el tratamiento es diametralmente opuesto. Si bien se comparten las dietas no fermentadoras, en el síndrome de intestino irritable, al haber una dismotilidad del tubo digestivo, podemos llegar a tener después la sobreinfección bacteriana, ¿sí? Y podemos llegar a tener SIBO. Por lo tanto, volvemos a esto que venimos haciendo hincapié en la importancia de la consulta adecuada como para ver si realmente tienen solamente un intestino irritable o ese síndrome de intestino irritable fue la punta del ovillo que terminó haciendo que después tengamos un SIBO. Eso es fundamental. Bien, Y por otro yo lado, te dejo para que leas el mensaje de Mariana, sí, y que está muy relacionado con lo que acabas de explicar también, y entender que cuando nosotros hacemos una mirada integrativa desde la biodescodificación y la biodescodificación nos va a ayudar a resolver el conflicto desde su origen. Pero cuando yo ya tengo el conflicto, necesito de la medicina, es como si yo me hubiera fracturado un brazo. Y yo quiero saber por qué se me fracturó el brazo. Vamos a suponer que se fracturó solo, porque si fuera una fractura por algo externo no tendría nada que ver esta explicación.
Mientras tanto, primero tengo que ir a un profesional idóneo que se haga cargo de esa fractura y de lo que a mí me está pasando en este momento, del síntoma que estoy presentando, de ese cuadro. Entonces, algunos creen que puedo reemplazar toda la medicina con la biodescodificación. Con la biodescodificación vamos a la raíz de aquella emoción que despertó el síntoma. Pero si el síntoma lo tengo, me tengo que ocupar con un profesional de la salud idóneo. Por eso hablamos de terapias complementarias, porque nos complementamos. Si yo tengo el síntoma, necesito resolver lo que tengo en este momento. Mientras también puedo ir a trabajar que me dio el origen para no volver a caer en lo mismo y resolver esas emociones que son las que sustentan el síntoma. Quiero hacer esa aclaración porque si bien muchos lo entienden desde ese lugar, otras personas creen que no, que una cosa es una cosa o la otra. Veo tantas peleas por ahí en las redes sociales de médicos con los terapeutas, médicos que por ahí como no han estudiado, opinan sin saber, diciendo cosas sobre la biodescodificación o las constelaciones familiares que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, pero claro, son médicos y pueden hablar de la medicina, pero no saben y no pueden hablar de lo que no han estudiado, que por ahí es justamente la biodescodificación y las constelaciones. Como tampoco un constelador, un biodescodificador, va a poder hablar el nombre de un médico, salvo los que estudiamos un poco de medicina germánica, que lo vamos a hablar desde otro lugar, no es la misma medicina convencional. Recuerden que la medicina germánica es del doctor Hammer, que puso pata para arriba la medicina, entonces por ahí las cosas que dice causaron mucha revolución porque justamente dio vuelta a muchos conceptos de la medicina tradicional. Y después la tenemos como la doctora Silvana Coponi, como Ceci Guerra, que siempre nos acompaña en los live, que han estudiado biodescodificación, constelaciones familiares, y aparte son doctoras, son médicas, entonces te pueden integrar toda la información. Así que no duden en contactarla para poder sacar estas dudas que van presentando por acá. ¿Tengo SIBO, no tengo SIBO? ¿Le querés contestar a Mariana? Sí, Mariana, la celiaquía es uno de los diagnósticos diferenciales con el SIBO, pero si tenés celiaquía también puedes tener un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, está bueno que te contactes con tu gastroenterólogo o con tu médico de cabecera como para ver que te haga el test. ¿Por qué? Porque muchas veces, acordémonos que en la celiaquía lo que pasa también es que hay una dismotilidad del tubo digestivo. Y está bueno hacer el diagnóstico adecuado para poder hacer el tratamiento. Y si a pesar de todo eso no encontramos la respuesta, tenemos que ir a la biodecodificación y encontrar qué hay atrás. Y a la medicina y a la terapia transgeneracional también. ¿Qué hay por detrás? ¿Qué hay en nuestros ancestros que no han podido digerir y Todavía no podemos digerirlo. nosotros lo estamos tomando como un programa de éxito y lo estamos repitiendo? Creo y espero haber respondido a Mariana. Quiero Bueno, responder a Noé. Noé es una paciente y fue una compañera. Yo ya conté que yo soy una persona operada con un bypass gástrico por una obesidad mórbida. Noé me acompañó en ese camino. Ella se operó conmigo y bueno, y yo soy la médica de su hijo hace muchísimos años. Que le mando un beso a Timo, que lo amo. Y sí, Noé, puedes tener SIBO con un bypass gástrico, por supuesto que sí. Es por ello que la consulta con el profesional también va a orientarte a si tenés o no SIBO a través del test, y el tratamiento se hará y va a ser muchísimo más efectivo, ¿sí? Porque recordemos que en el bypass gástrico lo que hay justamente es una disminución del tamaño del estómago, y en este caso un bypass, es decir, la unión de una porción del duodeno evitando una zona del tubo digestivo para que haya una mala absorción, aparte de disminución de la cantidad de alimentos, ¿sí? Es decir, que sí se puede tener SIBO, por supuesto que sí, con un bypass gástrico. Espero haber respondido también a Noé.
Me parece excelente eso, porque muchos creen que porque están con un tratamiento sobre algo, creen que eso evita cualquier otro conflicto, y acá se están enterando, y tal vez no les está gustando mucho la noticia, de que puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero mejor enterarme lo más rápido posible, aunque no me guste esta información, para poder hacerme cargo lo más rápido posible. Hacernos cargo de lo que nos pasa, tanto a nivel emocional como a nivel físico. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O hay algo con lo que quieras ir cerrando, Silvana? Bueno, nada, la verdad es que esta patología es súper frecuente y cada vez más frecuente en la consulta diaria, Erika, y quiero contarles que las patologías del tubo digestivo son causa de un gran organismo laboral. La gente que le duele la panza deja de ir al trabajo porque le duele la panza, así que tratarla desde la parte integrativa, es decir, mirar qué pasa en nuestra unión entre el cuerpo, nuestra psiquis y nuestra mente, y mirar qué pasa en nuestro cuerpo desde la medicina, yo creo que es fundamental, porque no solo vamos a vivir mejor, sino que vamos a producir más, que tal vez es uno de los problemas por los que tenemos mala digestión, ¿no? Bien, bueno, me parece fantástico todo el aporte. Gracias, Silvana, porque nos vas disipando un montón de dudas y yo creo que es un buen aporte para que la gente se conozca más y tal vez para que descubra algo que no ni siquiera había escuchado y que puede ser justamente darle en el clavo qué es lo que les está pasando. Bueno, gente, si no hay más preguntas, nos vamos a despedir desde acá. Espero que les haya sido útil. Los que se sumaron a último momento, va a quedar grabado. Miren desde un principio, así obtienen toda la información y pueden descartar si tienen este síntoma o no, o tomar conciencia de que estoy teniendo un síntoma que no sabía y ver qué es lo que hago a continuación. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por su atención, por sus preguntas, por sus mensajes, por sus aportes y sobre todo gracias a vos, Silvana Coponi, por darnos y nutrirnos, como te digo siempre, con tan linda información para que todos podamos saber más, tomar buenas decisiones respecto a nuestra salud y ser más conscientes en este camino. Beso enorme, felices fiestas para todos. Nos vamos a volver a reencontrar en enero con los live, así que les vamos a ir avisando y bueno, disfruten los lives que ya han quedado en este canal, están grabados. Si se perdieron de alguno, vayan a buscarlo porque no tienen desperdicio. Un beso enorme, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Gracias, Chau, Erika. Silvana. Gracias, gente. Gracias.